Alianza Unidad, Carlos Alarcón, que nos acompaña esta tarde. Le agradecemos mucho. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, Diego Montaño lo saluda. Muy buenas tardes, Diego. Un cordial saludo para su persona y para toda la audiencia. Bueno, diputado, lo convocamos para hablar del paquete de leyes, pero justo ahora veíamos unas imágenes vergonzosas que ocurrieron en la Plaza Murillo, donde gasificaron, oiga, a deportistas bolivianos que estaban pidiendo básicamente que les paguen lo que les habían prometido, un bono. ¿Cómo ve usted, recibe el actuar de la policía en este caso? Bueno, mire, evidentemente es un abuso, es un exceso. En la puerta del Palacio, creo que era la imagen, Ujú. si es que la vi bien, Sí, debería inmediatamente salir alguien del Ministerio de la Presidencia para recibirlos, escucharles cuál es su reclamo. Hay un viceministerio específico relacionado con el área, pero ese es pues, en Bolivia vivimos, Diego, el mundo al revés, ¿no? Eh, este es uno de los temas y son muchos más, porque todo aquel que en Bolivia nos hace quedar bien, cumple las leyes, es respetuoso de la formalidad, de los requisitos, de los procedimientos, es el castigado. Y todos aquellos sectores que a través de la violencia, como en el tema de los bloqueos, por ejemplo, ejercen violencia criminal durante 53 días, al final son premiados diferentes grupos y sectores que han promovido estos bloqueos, se los premia y se les da ventajas, ¿no? Lo mismo con el tema de los que hacen ingresar autos ilegales, los loteadores, los avasalladores, o sea, todo aquel en Bolivia el que está al margen de la ley, contra la ley o que ejerce violencia contra ciudadanos inocentes, tiene premio. Y los ciudadanos que son respetuosos de la ley, del Estado de Derecho, los deportistas que hacen quedar bien al país son maltratados, o sea, estamos viviendo el mundo al revés y esta práctica viciosa que la venimos arrastrando de mucho tiempo atrás en el país y también durante estos 20 años de gobiernos del MAS se la mantiene, no se la ha cambiado, pero en todo caso, toda la solidaridad y respaldo, yo asumo que en el transcurso ya de las próximas horas van a dar una solución práctica, por lo menos al tema del derecho a ser oídos, ¿no? De estos deportistas que han representado a Bolivia, que han tenido un compromiso para tener las condiciones mínimas de representación a nuestro país en competencias internacionales y que en las próximas horas sean rápidamente escuchados, porque de todas maneras la policía depende del gobierno, pues del Ministerio de Gobierno. Entonces el gobierno debería tomar inmediatamente una acción en relación a este abuso, este exceso y hasta esta vergüenza, ¿no? No puedes estar gasificando a ciudadanos que te están haciendo quedar bien en el ámbito del deporte, ¿no? claro, qué contradictorio, ¿no? Lo que usted decía, el mundo al revés, en el que los que, vaya, la tienen cuesta arriba para representar a este país en diferentes disciplinas deportivas, se encuentran con esto más, ¿no? Como para no llevar la camiseta de Bolivia nunca más, dan ganas, digo, con todo lo que se les hace complicado. Bueno, hablando de complicaciones, gracias diputado por esa pequeña licencia. Hablando de complicaciones, las leyes estructurales que hasta ahora no sabemos si ya llegaron o no, que se anunciaron desde marzo, se reiteraron en abril, se volvió a hablar, recuerdo, en el diálogo convocado en Cochabamba, el presidente las enumeró y dijo, el lunes están. Bueno, a este lunes, ¿llegaron o no? No, mire, el propio ministro de la Presidencia ha dicho que todavía no han cumplido los pasos previos de UDAPE, del CONAPE, en cuanto a la evaluación técnica de las leyes y la evaluación política del gabinete. Entonces, no están listas las leyes, pues esa es la realidad de lo que está ocurriendo con esto, porque una vez de que tú tienes un proyecto redactado de manera completa en todo su articulado, recién se podría decir que estas leyes están listas. Además, han señalado en la última versión, porque han dado varias versiones, el presidente dijo que todas las iba a mandar rápidamente a la Asamblea, pero ya el ministro ha dicho que van a ir de una en una hasta completar, si no tengo mal el dato numérico, las 12 leyes que han señalado, pero está claro que al día de hoy no las tienen las leyes, ¿no? Entonces, cuando ya las tengan redactadas en texto completo, cuando ya haya pasado el UDAP, el CONAPE y cuando el gobierno les haya dado la bendición
dentro del gobierno, entonces hablaremos de que hay las leyes. Mientras tanto, no hay las leyes. Pero el tema importante en eso, Diego, es que el presidente dice las voy a mandar a la Asamblea inmediatamente. No, el gobierno tiene que socializar esas leyes, porque esas leyes son proyectadas por el gobierno. El gobierno es el que dirige la política económica en un país, en estos sectores estratégicos, y el gobierno es el que ha establecido los contenidos que ha habido más convenientes para estas leyes. Entonces, imagínate que sean leyes mal hechas con malos contenidos, te pasa el perro muerto a la asamblea para que la asamblea socialice y después te va a culpar de la muerte del perro, el gobierno. Entonces, no tiene sentido. El gobierno no solo tiene que tener leyes definitivas que ya hayan pasado todos esos requisitos e instancias previas, y tiene que tener versiones oficiales en proyecto definitivas, y tiene que hacerlas conocer al conjunto del país, tiene que publicarlas, tiene que difundirlas, tiene que explicarlas, y una vez que tengan esta fase de socialización realizada por el gobierno, pasarán a la Asamblea Legislativa y nosotros haremos la evaluación, análisis y control del contenido de las leyes, ¿no? Ese es para mí el procedimiento, el marco correcto de actuación en el aspecto formal de estas leyes. Pero en el aspecto sustantivo de estas leyes, Diego, yo he señalado que el gobierno no va por el buen camino en la medida en que plantea leyes como si estas leyes cambiarían el modelo económico mal heredado de 20 años de gobierno del MAS, y que está plasmado este modelo económico que nos ha llevado a este desastre de la crisis financiera del Estado y económica del país, que ha plasmado el MAS en la Constitución actual, por lo menos en 18, 19 candados constitucionales, este modelo económico, para que sea muy difícil cambiarlo o modificarlo, porque inclusive establece en el artículo 124 que aquel que quiera ir contra este modelo económico, estos candados constitucionales en 18, 19 artículos, cometería delito de traición a la patria, castigado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Entonces, la gran duda que hay es que si el gobierno va a optar por un verdadero cambio de modelo, de un hiperestatismo totalmente trasnochado, agotado al día de hoy, fracasado, obsoleto, anquilosado, tiene que hacer una reforma específica parcial a la Constitución para eliminar o suprimir estos candados constitucionales o estas camisas de fuerza. Y en función a esto ya puedes hacer leyes estructurales que signifiquen un cambio del modelo económico cuya raíz está en la propia Constitución. Y si tú revisas esos candados constitucionales, la propia inseguridad jurídica para atraer grandes inversiones transparentes, de calidad, de empresas líderes a nivel mundial en el desarrollo de estos sectores, esa inseguridad jurídica surge y nace de la propia Constitución. Entonces, otra cosa sería que en lugar de ser leyes estructurales, sean leyes que hagan pequeños cambios, parches, paliativos, que no te hagan el cambio del modelo y que continúen el mismo esquema de gestión económica de Luis Arce Catacora y antes de Evo Morales. Es decir, si no haces el cambio del modelo por el que votamos la mayoría de los bolivianos en las elecciones del 2025, este gobierno se convertiría en un más soft o un más light, ¿no? Entonces, ese es un tema que también el gobierno tiene que aclararlo ante la opinión pública. ¿Cuál es el camino por el que está optando al plantear estas leyes? ¿Van a ser parches y paliativos o van a ser leyes que van a cambiar estructuralmente el modelo, siempre y cuando comiences por cambiar el modelo que está plasmado y que está blindado en la propia Constitución? Ahora, diputado, desde el gobierno aseguran que el proceso de socialización ya arrancó con esa reunión de la anterior semana que tuvieron con algunos asambleístas, algo que fue criticado por el propio vicepresidente, que dijo, ojo que eso no es una socialización, debe socializar con otros sectores más. ¿Coincide con el vicepresidente parcialmente, diputado? Sí, con los asambleístas, más que socialización, será pues unas reuniones de explicación,
o reuniones de concertación. Pero la socialización tiene que ser con el conjunto del país, ¿no? Ni siquiera yo hablaría de sectores específicos, como habla el vicepresidente, sino tiene que explicarle al conjunto del país cuál es la finalidad que se va a conseguir con cada una de estas leyes, el objetivo, de qué manera los contenidos principales de esas leyes responden a ese objetivo y esas finalidades, y de qué manera estas leyes son o no son compatibles con estos candados y camisas de fuerza que están en la Constitución y que han plasmado en la actual Constitución un modelo económico hiperestatista, donde nace desde ese modelo la inseguridad jurídica para atraer las grandes inversiones de calidad y transparencia que necesita Bolivia al día de hoy, y de esa manera convencernos, o sobre todo al país, más que a los diputados y senadores, porque nosotros tendremos que hacer nuestro propio trabajo de revisión y evaluación, convencer al país de que a través con estas leyes, sin cambio a la Constitución, se puede dar un cambio de modelo económico. Para mí que no se puede dar un cambio de modelo económico, y por eso creo que el camino está equivocado. Pero ese es un tema que tendrá que aclararlo y explicarlo el propio gobierno, y en lugar de estarse manejando con anuncios o de estarse manejando con cierto grado de misterio, de secretismo o de ocultismo con estas leyes, debería estar haciendo una amplia explicación primero al país en relación a estos temas centrales que te acabo de señalar, y una vez concluida esta explicación, recién mandar a la Asamblea Legislativa, porque en el primer anuncio del presidente dijo: yo voy a mandar, y en la asamblea más o menos se va a socializar. Pero ese no es el trabajo que le corresponde a la asamblea, porque nosotros no somos los proyectistas de estas leyes. El que, como te decía, maneja la dirección de la política y de la gestión económica del país no es la asamblea legislativa, es el gobierno. Nosotros tendremos que hacer los ajustes que correspondan a estas leyes según cuál sea el objetivo que tenga cada una de estas leyes, y según que los contenidos de las leyes sean medidas eficientes y eficaces para alcanzar esos objetivos. Pero el primer gran tema a dilucidar es de qué manera puedes hablar de verdaderas leyes estructurales si no estás cambiando estos candados o camisas de fuerza que están en la parte especial de los recursos naturales en la Constitución Política del Estado. Por eso yo decía, deberíamos haber hecho primero, en trabajo tal vez en paralelo, pero en vigencia, deberíamos haber primero conseguido una vigencia de una reforma específica parcial a la Constitución, transformando el modelo económico y transformando el sistema judicial, que son las dos grandes promesas que se hicieron en etapa de campaña con relación al urgente cambio de la reforma constitucional. Pero parece que el gobierno o ha postergado esta agenda de la reforma parcial a la Constitución, o no la ha priorizado, o la ha desplazado por otra agenda. Bueno, ese es un tema que, en función a su propia propuesta de campaña, la tendrá que explicar el gobierno. Ahora, llama la atención, diputado, tomando en cuenta que la Alianza Unidad, diríamos que tiene un acercamiento, una alianza con el gobierno, si bien no formal, con críticas, como hemos leído en las publicaciones del líder de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, de algunos otros diputados y senadores, pero sí han ido acompañando al gobierno, y uno creería que más bien donde debería, como usted decía, haber arrancado el trabajo es compartir con la bancada o las bancadas qué es lo que proponen, y en paralelo este proceso de socialización. Han habido algunas reuniones que han hecho parte del gobierno para algunas explicaciones sobre las leyes, pero como te decía, Diego, eso no es lo más urgente ni importante. Lo más urgente e importante es que el gobierno le explique estas leyes al país. Ese es el primer paso. Porque el trabajo que vamos a hacer en el legislativo, independientemente de qué bancada tenga que revisar las leyes, es el contenido de estas leyes, y si ese contenido está o no está de acuerdo con la Constitución. Y en el caso de que esté de acuerdo con la Constitución, si ese contenido va a responder de manera eficiente y eficaz a los objetivos de política económica que tenga el gobierno. Si es positivo para el país, se lo va a apoyar, es lo que siempre se ha dicho.
más que un acuerdo con el gobierno, este es un acuerdo con el país, que lo dijimos desde el primer día que juramos nuestro mandato de legisladores. Si es conveniente para el país, se lo va a apoyar, pero si no es conveniente para el país, no se lo va a apoyar. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa, pero el ciudadano primero, el conjunto del país, no tal o cual sector específico, el conjunto del país necesita conocer el contenido de estas leyes, pues ese es un derecho a la información básico que tiene que ser cubierto por el gobierno. Yo ya he expresado y adelantado, además por mi formación de abogado constitucionalista, que a mí me preocupa que si solo hablas de leyes sin una reforma parcial al modelo económico hiperestatista que está plasmado y blindado en la parte especial de la Constitución, va a ser muy difícil hablar de un verdadero cambio del modelo económico en respuesta al voto del 2025. Si tú sumas el voto de la Alianza Unidad del Libre y de Súmate, es más del 50% a favor del cambio de modelo y en contra del modelo económico plasmado por el MAS en la parte especial de la Constitución, ¿no? Inclusive el PDC y parte del PDC, inclusive hay que sumar a ese voto. Entonces, una mínima cantidad de voto de la primera vuelta electoral, podrías decir que está a favor de mantener este modelo agotado, fracasado y que nos ha llevado a este desastre económico, este modelo de 20 años del MAS que está plasmado en la Constitución. O sea, eso sería ir en contrarruta y defraudar la confianza del elector de las elecciones del 2025 para seguir manteniendo un modelo económico acorde al desastre que nos ha generado el movimiento al socialismo en estos 20 años de gobierno. Ahora, diputado, están a prácticamente días de retomar las sesiones ya de las comisiones, del Pleno, después de este receso parlamentario, desde el próximo lunes. Tienen pendiente, en el caso del Senado, el reformulado. En diputados, ¿cuál es la agenda importante? Más allá del anuncio del envío de paquete de leyes, que hasta ahora no se sabe cuándo será, pero ¿qué otros temas tienen pendientes en la Cámara Baja, diputado? Bueno, primero yo señalé que debería el presidente del Estado, conforme se lo permite la Constitución, haber convocado a la Asamblea en el receso para que continúe el trabajo legislativo, con tres temas principales. El tema de que continúe el trámite legislativo en el Senado, porque nosotros aprobamos con más de 2/3 de votos en diputados el presupuesto reformulado, ¿no? Heredado de la gestión de Arce Catacora por este gobierno. Después, para que se trate la ley antibloqueos, antes de que termine el plazo de vigencia del decreto que declaró el estado de excepción, y para que se trate con carácter de urgencia el de cómo vamos a garantizar el regular funcionamiento, sobre todo del Tribunal Constitucional, que no tiene la cantidad mínima de magistrados para poder tomar decisiones en el fondo de las causas. Bueno, lamentablemente esto no fue acogido por el presidente del Estado ni por el vicepresidente, porque cualquiera de los dos hubiera podido convocar para estas agendas de urgencia. Y en diputados tenemos básicamente la agenda judicial, yo te diría como uno de los temas importantes pendientes. Tenemos también la ley antibloqueos, tú sabes que está durmiendo el sueño de los injustos desde el 15 de diciembre del 2025, cuando presenté esta ley. Yo ya he pedido que se la trate directamente en el Pleno, la ley antibloqueos, y estaría eso entre las prioridades. Tendríamos la ley antibloqueos, tendríamos el tema de el funcionamiento regular y normal del Tribunal Constitucional, y tenemos siempre algunas leyes económicas con algunos créditos o préstamos que manda el gobierno. Esa te diría sería por lo menos la agenda principal que debería tratarse en las dos primeras semanas de trabajo, de restablecimiento del trabajo en la Cámara de Diputados. Diputado, una última, aprovechando su presencia. Usted desde sus funciones en la anterior legislación viene haciendo un seguimiento al tema de la compra de combustibles, este dolor de cabeza que ha continuado y en esta gestión, que
escaló el conflicto por la calidad de los combustibles y usted, si no estoy mal, estaba en las comisiones de investigación. Y ahí la pregunta es, ¿se avanzó en la investigación de la compra de la gasolina en mal estado? ¿Qué se sabe de aquello, diputado? Te agradezco la pregunta porque me estaba olvidando, ese es el otro tema urgente de la agenda en la Cámara de Diputados. Cuando surgió la denuncia, Diego, de DTV, de ese medio de comunicación, al día siguiente yo presenté dos acciones de fiscalización. Un pedido de informe escrito, que después de tantos reclamos me lo contestaron de manera tardía, pero además insuficiente. Entonces, ese pedido de informe escrito fue convertido en un pedido de informe oral para que el presidente YPFB tiene que venir en los primeros días a partir del lunes, cuando fije la comisión a cargo del tema, la comparecencia del presidente YPFB, para darme un informe oral, absolverme todas las insuficiencias que he detectado en la respuesta escrita. Pero además de eso, al día siguiente de la denuncia de DTV, yo pedí la conformación de una comisión especial de investigación, como lo hice en la anterior gestión de Dorgatén y Arce Catacora para el tema bot trading. Logré que se conforme para esta nueva denuncia la comisión de investigación para la calidad de la gasolina, el tema de la gasolina basura, y para las denuncias por sobreprecios en la adquisición de los combustibles en esta nueva gestión de gobierno de YPFB, y resulta que se la conformó la comisión con más de 2/3 de votos. A diferencia de la comisión de bot trading, yo la he pedido, se ha conformado, pero no soy miembro de esta porque dos diputados de mi alianza quisieron ser parte de la comisión de investigación. Entonces, por la información que me han brindado, es que ese informe de la comisión ya ha sido concluido dentro de los 120 días de plazo que se le dio por el Pleno de la Cámara a la comisión, y yo he pedido al presidente, ya le mandaron al presidente de la Cámara de Diputados el informe, al presidente Castro, y le he pedido antes de entrar al receso de que con carácter de urgencia se trate en el Pleno ese informe, como lo hicimos con el caso bot trading. ¿Para qué? Para que los bolivianos, todo el pueblo de Bolivia, sepa quiénes son los responsables de la gasolina basura, qué gestiones de gobierno, qué gestiones de YPFB, y para que en el informe se vea si es que ha existido o no ha existido el tema del sobreprecio en la compra de los combustibles. Esos son temas que el pueblo de Bolivia no tiene todavía la verdad, y se entiende que en ese informe de la comisión especial, que ahora tiene que ser tratado de manera pública, abierta y transparente por el Pleno, se tiene que saber qué es lo que ha pasado con estos dos temas. Apenas retomemos del receso el trabajo legislativo, insistir, como ya lo hice antes del receso, al presidente de la Cámara de Diputados para que de una vez por todas la comisión nos informe a todos los diputados en sesión pública abierta al conjunto del país cuáles son los hallazgos y los contenidos de ese informe de la Comisión Especial de Investigación que la solicité hace más de 120 días y que cumplieron dentro del plazo establecido la comisión el informe. Diputado, queremos agradecerle mucho, seguro lo vamos a estar convocando más adelante para hablar de otros temas que tienen que ver con la agenda legislativa, cuando finalmente se devele el misterio de qué propone el gobierno como cambio estructural para que el país avance. Gracias, diputado, que tenga buen resto de jornada. Yo soy el agradecido. Un cordial saludo, Diego. Hasta el próximo contacto. Gracias. El diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón.